nuevos, está el pueblo siempre listo. Vamos a levantar las manos para orar por las peticiones que ya llegaron y las que no han llegado, que deben estar en el corazón de los hermanos. Padre que estás en el cielo, bendice esta noche tu pueblo, bendícenos a través de tu palabra, a través de la administración, a través de todo lo que se ha de hacer, en el nombre de Jesús. Todos los necesitados, ampáralos, los dadores alegres, tú has prometido dar mucho más de lo que ellos dan. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer un trozo de los acontecimientos narrados en los hechos, de las realidades espectaculares, aunque no siempre reconocidas por el pueblo de la iglesia. Capítulo 8 de Hechos, yo solo voy a leer la parte que dice: el Espíritu dijo a Felipe, verso 29, 8:29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y allégate a ese carro o a esa carroza. Y Felipe se acercó corriendo y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: a ver, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Contestó el hombre de la carroza: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, y lo dice ahí qué pasaje era. Y me llamó la atención que dice que ese cordero fue arrancado en la parte final del 33 de la tierra de los vivos. Y entonces preguntó el eunuco a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe le dio la buena noticia de Jesús, y llegaron a cierta agua, y preguntó el hombre: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautizó. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera que nosotros viéramos que este trozo es una narración del avivamiento de la iglesia al principio, cuando la iglesia empezó llena del Espíritu, empezó a proliferar y empezó a manejar las cosas por órdenes del Espíritu. Y esta es una tarea que no se debió haber interrumpido. Desafortunadamente la iglesia empezó a despegarse del Espíritu Santo, empezó a hacer sus planes propios, empezó a vivir por su propia iniciativa, y entonces el Espíritu Santo, que no puede ser postergado, no puede ser marginado sin que se contriste, los dejó a su propia cuenta, y la iglesia desmereció. La iglesia empezó a hacer las cosas por la vía natural. Ya tenía que usar los medios naturales. Entonces volvió una institución que, aunque era sobrenatural, ya no tenía las evidencias de la sobrenaturalidad. Era una reunión en donde todo lo hacían como lo hacían los demás, y se parecía mucho a las religiones vecinas. El Espíritu Santo no obliga, y tenemos una evidencia en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo, que puede tener acción, no digo sobre cada uno de nosotros, sino sobre toda la iglesia, y que podría exhalar sus poderes, porque es Dios, Espíritu Santo, podría manejarnos a la fuerza, no lo hace, sino que deja que la iglesia dé la tónica, que el cuerpo de Cristo se maneje a como quieran.
pues hay iglesias que aún con el nombre de Cristo no tienen absolutamente ninguna, no tienen ninguna injerencia al Espíritu Santo. No se ve nada que se diga que el Espíritu Santo está haciendo. A no ser, y desde luego sucede porque es cuerpo de Cristo, es institución del Señor, a no ser que se convierten, porque la palabra al fin y al cabo no regresa vacía, pero no se desarrolla. Aquellos convertidos se quedan como enanizados, se quedan ajenos a la vida sobrenatural de Dios. Ellos no cuentan experiencias sobrenaturales, apenas creyeron como que la mente les hubiera funcionado ágilmente en un momento dado y creyeron en Cristo y cambiaron de religiosos de otras notas a religiosos de Cristo. Y eso no los alivia mucho, más bien los lleva por senderos de contaminación. Es fácil estar contaminado cuando la carne no es tratada por el Espíritu, cuando el Espíritu Santo no es el gobernante, pues. Dice amén a eso. Cierta iglesia tradicional que no tiene nada de esto que estamos diciendo, contaba cómo alguna persona le pregunta a esta persona, ¿dónde usted conoció a Cristo? En tal iglesia. Entonces dice él, yo crecí, dice, en tal iglesia. Y le contestó el otro, pues entonces no creció, porque ahí no crece. Yo no estoy determinando ninguna iglesia en particular, pero una iglesia cualquiera que sea, donde el Espíritu Santo no es el comandante, el que dirige todo, pues ¿quiénes van a crecer, hermano amado? ¿Quiénes? Si no se crece viendo a los hermanos, más bien se decrece. Malos ejemplos. No se crece viendo a los líderes, porque no son ejemplos los líderes. Se crece cuando el Espíritu Santo está regenerando. Amén. Y esta gente entra a las reuniones eclesiásticas. Y usted va a ver que esta gente no cree, no solo no tiene las experiencias, sino que no las creen cuando otro las tiene. Por ejemplo, si contáramos ahora, en este tiempo de descreimiento, aún dentro de las filas cristianas, si contáramos que alguien fue transportado por el Espíritu Santo de un lugar a otro, ¿quién lo creería? ¿Quién creería que alguien, y hay experiencias ahora, me han contado muchas experiencias, que de repente están en un lugar y de repente están en otro lugar, en los trabajos del Señor? Y uno dice, ¿será cierto? ¿Será posible? Como a uno no le ha pasado, pues uno cree que no le puede pasar a nadie. Lo digo porque en este pedazo de la palabra de Dios, de las narraciones de la iglesia, usted va a ver tanta sobrenaturalidad en un parrafito pequeño. No es ni muy larga la historia, es un viajecito corto de un camino hacia un lugar, y en ese trecho, en ese pedazo, sucedieron muchas cosas. Vamos a verlas. Y que excuso decirle que debieran estar sucediendo ahora, aunque no lo crea la gente. Aquí no es asunto de creer a la gente. Cristo mismo vivió las sobrenaturalidades más grandes y no se las creyeron todo. ¿Y cuántos dudan que eran verdades esas? Él vivió, por ejemplo, resurrección de muertos, digamos algo más grande, murió y se levantó al tercer día. ¿Y cuántos le creyeron eso? Si aún los mismos que lo vieron resucitado dudaban. Ahora imagínese usted, póngase a contar experiencias hondas que usted tenga con el Señor al estilo de este párrafo que vamos a analizar brevemente. No se las van a creer ni sus parientes, hermano. No se las va a creer nadie. Pero eso no quiere decir que sea mentira. Alguien me dijo, mire, esas narraciones
Pues sí, cómo no, sucedían allá en aquel tiempo. Allá sucedían. Pero ¿cuál sería la razón para que no sucedieran hoy? Fíjese usted que es el mismo Espíritu. ¿Usted cree que es el mismo Espíritu Santo de los días de la iglesia al principio? El mismo, ¿verdad? Exactamente el mismo. ¿Y usted cree que hace 2000 años sucedió eso, ¿verdad? ¿Usted cree que ya envejeció el Espíritu Santo? ¿Y usted cree que no es el mismo cuerpo que hace 2000 años empezó el que está tratando el Espíritu Santo ahora? ¿El cuerpo de Cristo? Bueno, entonces, ¿cuál es la razón por qué no pueden suceder ahora? Si fuera otra época, hermano. Si fuera, diríamos, otra dispensación, como les gusta decir a muchos, todavía se aceptaría. Pero no es otra dispensación, es la misma iglesia. Es la dispensación del perdón, de la gracia que va a terminar cuando Cristo regrese. Quiere decir que debe estar el problema en nosotros. Porque ni recibieron mejor Espíritu Santo aquellos que nosotros. Me dijo alguien, si yo hubiera recibido el bautismo que recibió Pablo, y yo sería otro Pablo. Bueno, pues fíjese, hermano, que es el mismo Espíritu Santo que recibió Pablo. No hay un bautismón y un bautismito. Ni el Espíritu entra a borbotones en uno y por gotitas en otro. O entra o no entra. O está o no está. Es uno el que le da lugar o no a que se expanda. Un aplauso para el Señor. ¿Sí entendió eso? Amén. ¿Me permite? ¿Cuál sería la diferencia entre el bautismo de Pablo y el bautismo suyo? Tal vez la diferencia era el vaso, pero no el espíritu. Quizá la diferencia pudo haber sido la contextura de este vaso y la contextura de su vaso. Pero el Señor quiere hacer grandes cosas en cada vaso. No importa que sea, si es vasito o vasote. Había un hermano muy chiquitito así, casi enanito, hace un tiempo, y le daba unas cosas el Señor, hermano. Pero le habían dado en decirle el vasito, por tamaño. ¿Y quién dijo eso? El vasito, decía. Se llegó a complejar tanto el hermano que creía que él solo tenía gotita. Y había un hermano bien grande, grandotote, hermano, que no le llegaba pero ni el suspiro. Pero por grandote creía que él tenía un espiritote. No, es lo mismo. Es la efusión del Espíritu Santo en el Pentecostés es la misma efusión de hoy. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que las culturas, que los complejos, las aprensiones, qué sé yo, qué más pueda tener uno, de repente uno se achica o impide que el Espíritu se expanda. Vamos a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos le tienen miedo aquí a la electricidad. Yo le tengo horror, hermano. Cojo un cable y ya estoy con el pelo parado y no he entrado la electricidad todavía. Y yo ya mismo siento. En cambio otros cogen los cables, peladitos así. Dicen nada más. El mismo ratón, el mismo ratoncito así, que ve a una mujer ahí en la cocina, es el mismo que ve el marido. El marido dice, déjate de cuentos, mujer, le dice. En cambio la mujer está, pega un grito, se sube en una silla. Nota que las reacciones son las diferentes. Hay quienes con el mismo cable eléctrico se ríen. Y algunos hacen así nada más. Otros lo tiran. Otros gritan despavoridos, se les ponen los ojos así. Pero no es otra electricidad, es la misma. Solo que la reacción es diferente cada uno. Así es el Espíritu Santo. Es el mismo, la misma cantidad, la misma unción, pero cada uno responde según su vaso, hermano.
Un aplauso para él que está explicando eso. Podemos nosotros hoy día caminar miles y miles de millas en auto, en avión, en lo que sea, y no nos pasa nada, hermano. Lo que pasa es que nos dormimos o a saber qué. Pero mire, en un pedacito camino, mire todo lo que pasó cuando la iglesia estaba hirviendo en el Espíritu. Felipe, el evangelista, estaba, verso 26 del capítulo 8, estaba en medio de un éxito ministerial en Samaria. ¿Qué éxito, hermano? Miles se convertían hasta los brujos ahí. Felipe estaba no invitado, fue a caer ahí porque lo venían persiguiendo. Y tenía un poder de exposición de la palabra, tenía una unción del Espíritu de tal manera, mi hermano, eso podríamos decir hay ahora, ministros que conmueven multitudes, carpas llenas de gente, y el Espíritu tocando a aquellas personas, y milagros, maravillas, prodigios. Eso se puede ver hoy, aunque no tanto como se debiera ver. Y hay mucho charlatán también. Pero óigame, mire cómo se movía lo sobrenatural en ese tiempo. Y no vamos a solo a suspirar para que hoy sucedan esas cosas, sino que el Señor te dice, van a suceder y mayores. Amén. Mire qué pasó primero. En medio del avivamiento de Samaria, llaman a Felipe ahí en la plataforma, hermano. Ahí estaba con todos sus amplificadores y todo el equipo, ¿verdad? Y llaman a Felipe. Felipe, te busca un señor ahí. Y Felipe se va atrás de la plataforma y dice, un ángel, el ángel del Señor habló a Felipe. Un evangelista que hablaba con ángeles. Y usted se imagina lo que es. Si a usted lo llama un ángel allá atrás de la plataforma de la campaña, se cae de espaldas y se queda desmayado. Pero Felipe llegó, sí, cómo no, ángel. ¿Qué quería? El ángel. Y le dice, mira, yo lo leo. Dice, anda, ponte de camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza, la que cruza el desierto. Él se puso en camino. ¿Oyó? Fíjese, yo me preguntaba, ¿y por qué no llegan ángeles a decirle a uno que se vaya para tal o cual lugar? No que la suegra es la que llega. Ahora, que se vaya de ahí el yerno. Quiero poner esto, hermano, en términos naturales. Cualquiera te avisa, pero no te avisa lo sobrenatural. Pero aquí un ángel, y con la mayor naturalidad Felipe platica con el ángel. Yo me preguntaba, ¿y por qué mandarían un ángel? Porque habían miles en la campaña de Felipe. Estaba viendo milagros, maravillas, le daban de todo a Felipe, y era hermoso estar ahí. Por eso mandaron un ángel, porque si no llega un ángel, no se va de ahí. Porque iba a ir a hablarle a uno en el desierto, iba a dejar de hablarle a miles, y le iba a ir a hablar a uno. Cualquiera que le hubiera llegado a decir que se fuera para allá, hubiera creído que era envidia o qué sé yo. Pero el ángel dice, allá, en el desierto, te necesita un hombre. Pero ¿hablaría usted con un ángel con esa naturalidad ahora? ¿Hablaría yo con un ángel con esa naturalidad? Yo diría que, yo mejor le preguntaría, me sentaría que le diría cómo está el clima por allá arriba y cómo es la cosa por allá. Y no le hablaría con naturalidad, hermano. Porque Daniel mismo, que era un hombre de Dios, se espantaba cuando miraba ángeles. Caía al suelo, como desmayado. Ahí Felipe, hermano. Muy bien, ángel. Me voy, dame bien la dirección. Y se puso en camino y allá va al desierto, hermanos, amados, y ahí le encuentra a un etíope. Ahora note, le habló un ángel. Pero ahora note quién le va a hablar. En el verso 29, el Espíritu dijo a Felipe,
acércate a ese carro. O sea, les hablaba audiblemente el Espíritu Santo. Y distinguían bien cuando era un ángel y cuando era el Espíritu Santo. Ahora le está hablando el Espíritu Santo. Y entonces resulta ahí el evangelismo tan certero, tan maravilloso. Y hay otras enseñanzas aquí, hermano. Se pegó al carro. El Espíritu Santo le estaba hablando a Felipe. Y Felipe oyó que el hombre del desierto le dijo, súbete, súbete. Porque yo no puedo entender lo que estoy leyendo si no me lo explican. Pero él acababa de ir a Jerusalén, el etíope, a que le explicaran los que se suponía que tenían revelación del cielo, los rabinos. Y los rabinos no le dieron nada. Él les preguntó lo mismo a los rabinos que a Felipe. Y les dijo, ¿quién es ese que llevaron como cordero al matadero? Él conocía, era un prosélito de etíope, prosélito del judaísmo, prosélito del Dios Jehová, pero no conocía al Hijo. Quería conocer, o sea, el Espíritu Santo que estaba fuera del etíope, quería darle a conocer al Hijo. Quiere decir que, hermano, Dios puede haber habilitado una época en que se llegaba a Dios sin entender exactamente quién era el Hijo, pero sí sabiendo que había un mediador. Eso es lo que sabía el judaísmo, pero no lo conocía. Ahora iba a haber otra época ahí en los días de la iglesia inicial, y la época era que tenían que entender que deberían ir a Jesús el Mesías para ir al Padre. Es la época que estamos viviendo ahora. Aleluya. ¿Usted ya sabe quién es Jesús? ¿Ya se lo explicó su Felipe? ¿Y a ese Felipe le hablaría el Espíritu Santo? ¿Y a ese Felipe le hablarían ángeles? ¿O será un Felipe cualquiera? Si usted oyó el mensaje por algún evangelista, algún siervo de Dios, ojalá, bueno, si se convirtió, pues más probable que ese era su Felipe. Pero el Felipe de todos los tiempos en la iglesia no le puede dar todo. Tenían que intervenir otros. Y tenía que haber comunicaciones celestes, como la del ángel, como la del Espíritu Santo. Esa es la vida normal de la iglesia. Yo no voy a preguntar a usted sin que tenga que comprometerse a contestarme. ¿Usted tiene esas vivencias? ¿Las de Felipe? Ay, hermano, tal vez son solo para ministros. No, porque los que son guiados, esos son hijos. Es para los hijos. Usted es hijo. De veras, levante la mano, usted es hijo. Lo guían así. Sea sincero. No conteste. Sea sincero con usted mismo. ¿Lo guían así como a Felipe? Ay, hermano, pero ¿será que ahora? Sí, ahora le estoy preguntando, no estoy diciendo hace 2000 años. Hace 2000 años no estaba usted ni yo. Ahora, ¿sería capaz usted de creer que antes que Cristo vuelva, usted podría estar hablando con ángeles aquí en la tierra? ¿Sería capaz usted de creer ahora que podría estar usted oyendo de repente la voz del Espíritu Santo hablándole audiblemente? ¿De veras lo cree? Levante su mano, ¿de veras lo cree? Lo va a tener, hermano. Antes que Cristo regrese. Porque claro, cuando Cristo regrese, se le van a amontonar a usted los ángeles para averiguar cómo es la cosa aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nunca nos ha dejado solos. Iba a ascender hace 2000 años. Y ahí estaban ángeles en el grupo de los que estaban viendo la ascensión. Ni siquiera tenían alas, eran varones. 2 varones de vestido blanco. Ni siquiera se dieron cuenta los señores ahí, discípulos, que eran ángeles. Porque uno siempre espera que un ángel con 6 alas le haga así como gorrión enfrente. No, hermano, puede ser un personaje que usted lo hospedó y no se dio cuenta quién era. Porque sin saberlo muchos hospedaron ángeles. Gloria a Dios.
No lo veo muy entusiasmado, como que dice gloria a Dios. Amén. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Qué iglesia, qué clase de iglesia sería si usted llegara a su casa y encontrara un ángel en la sala de su casa? Con sus piernas cruzadas esperando para platicar un rato con usted. Yo creo que saldría despavorido a buscar la policía, ¿verdad? O se regresaría a la iglesia. Pero eso es posible. Allá están sucediendo en el norte cosas, me contaban unos hermanos, que la policía está alarmada en cierta región, porque pasa mucha gente que dicen que hablaron con un personaje que se les desaparece y les dice que ya Cristo viene. Uno de ellos lo encontraron casi fuera de control en una carretera y le preguntaron qué le pasó. Es que un señor muy hermoso, muy elegante se subió al auto, pero está sucediendo muy seguido. Y dice que le dijo desde allá atrás, mire, la trompeta ya la tiene el ángel, ya está listo para venir, y si usted no se consagra se va a quedar, le dijeron. Y cuando él iba a contestar para atrás, se desapareció el personaje. Y el policía, como lo vio a la persona conmocionada, se acercó, pensó que la habían asaltado. Y el policía le dijo, cuando le explicó la persona esta, es que un personaje, ahí nos tienen locos con eso, que acá rato es un personaje. Nosotros no nos miramos, dicen los policías. ¿Qué nos van a ver los policías a él? Andan buscando delincuentes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjense que este Felipe, sin embargo, aunque Dios puede usar ángeles y puede usar al Espíritu Santo hablando, no deja de enviar hombres como Felipe. Ocupa tanto ángeles como Felipe, humano, sencillo, pero que tenía guianza del Espíritu Santo. Bueno, pero no se queda todo ahí, hermano. Hay una enseñanza aquí muy interesante. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo quedó para revelar toda la verdad? ¿Cuánto lo sabe? Viene el otro y él los llevará a toda la verdad, dice, ¿verdad? Así dice. ¿Y por qué razón tiene que ir un hombre dejando multitudes para irle a hablarle a un etíope ahí, explicándole la palabra, si se la puede explicar el Espíritu Santo que le acababa de hablar a él? Porque él quiere darnos participación. ¿Por qué tenía que ser este hombre, Felipe? Felipe no era rabino, Felipe no estaba en Jerusalén, Felipe no era de los altos jerarcas de la iglesia rabínica. Por eso el etíope, cuando vio que se le acercó Felipe, lo vio de pies a cabeza, de paso que era un hombre alto funcionario de su país, ha de haber ido de lujo. Y cuando vio a Felipe todo raro, ahí lleno de polvo, le dijo, bueno, súbase, pues, límpiese los zapatos, pero súbase. Pero cuando oyó las explicaciones, no le cupo duda que ese era un hombre que vivía con ese Jesús. Yo ya me lo imagino a Felipe que se sentó, le dijo, cuando le preguntó, mire, ¿quién es este que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca y lo quitaron de entre los vivos? Jesús, le dijo. Jesús. ¿Y cómo sabe usted que Jesús? Pues si yo lo conozco, si yo estaba con él, aquí he estado con él. A ver, cuénteme, si es a este Jesús, los de allá de Jerusalén, no sabía que habían ido él a consultar con ellos, lo mataron. Ay, yo acabo de irles a consultar, le fui a preguntar a ellos quién era ese y me dijeron que no sabían quién era, porque lo habían matado, ¿verdad? Pero este Felipe, ya me imagino que le dijeron, mira Felipe, explícame. Y le explicó toda la doctrina. Eso lo puede hacer cualquier hombre llamado de Dios. Ahora, cuando le estaba explicando la doctrina, le explicó tanto que ya hasta se les olvidó que iban en el desierto, donde no había agua. Y Felipe le dijo, pues fíjate que los que creen así como tú crees en Jesús, se tienen que bautizar en agua. Entonces le dijo Felipe mirando para los lados del desierto, le dijo,
pero aquí ¿cómo te puedo bautizar? Esa es una prueba que no se necesita un jarrito de agua en la cabeza. Porque no, ahí se lo echa, hermano. Ha de haber llevado agua para tomar, ¿no? Ahí le hubiera echado su jarrito de agua en la cabeza. Necesitaba bastante agua. Y como no había agua en el desierto, le dijo, ¿y qué impide? Le dijo el eunuco, que yo me bautice. Bueno, lo que impide es que no hay agua, le dijo el otro. Ahora, oiga, aparece en el desierto agua. Hasta el agua que emplearon para el eunuco era sobrenatural, hermano. ¿Cómo sería esa agua? ¿Cómo sería esa agua, hermano? Ahí hay agua, le dijo. Ahí hay agua. Y el etíope y el eunuco vieron agua. Pues bajémonos. Y lo metió en el agua, hermano. En el desierto. Le hicieron fuente en el desierto. Si tú tienes la palabra, son indispensables. Aunque hay un Espíritu Santo todo sabio. ¿No se ha preguntado usted por qué tiene que ser un hombre que tiene que aprender que le explique la palabra de Dios en vez de ser el Espíritu Santo mismo? Es el Espíritu Santo el que le va a explicar, pero por medios humanos limitados. Dios podía liberar a Israel de Egipto, volando todo el pueblo por los aires, sin tener que atravesar el Mar Rojo. Pero puso a un hombre que no sabía ni cómo usar la vara frente al Mar Rojo, para que hubiera sobrenaturalidades de las cuales cogerse. Por eso dice en esta versión, cuando Felipe hablaba la palabra, creían, dice, pero obedecían a Felipe cuando veían las señales. Qué tremendo, cómo las señales afirman la fe, hermano. No son para creer la palabra, sino para que al creer la palabra haya evidencia de lo que viene. Está tan bonito el asunto este que se recuerda a usted el pan nuestro, dice en nuestras Biblias, dánoslo hoy. Allá en el retiro en Orlando estábamos comentando eso, salió esto del Señor. Dice el pan nuestro en esta versión bíblica. Enséñanoslo hoy, el pan de mañana, enséñanoslo hoy. Porque la fe es la sustancia de las cosas que vienen, pero que las tiene uno a la vista ahora, por la fe. Claro, ese pan no se puede comer, solo se lo muestran a uno, que es el de mañana, que está seguro, mire. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice nuestra Biblia, pero en esta dice, el pan de mañana, solo enséñamelo hoy. No lo anticipa el Señor para que uno tenga, dice, mira, este es el pan que te vas a comer mañana, no tengas pena. No tengas pena. Aleluya. Lástima que no está aquí la hermana que me contó esta experiencia increíble de nuestro tiempo, ¿no? Del siglo I. Una hermana viuda, una hermana se quedó viuda y tenía su hija, ya grande, tenían que mantenerse las dos, pero habían perdido todos sus saberes, etc. Entonces esta viuda, así estando en ese desamparo, creyó en el Señor y le dijo, Señor, lo primero que leyó ella fue que era Dios de las viudas, el Señor. Le dijo, Señor, entonces tú eres mi Dios. Y entonces estaba pensando en el pan de mañana, porque le habían quitado el trabajo, le habían quitado lo que le daban. La hija no podía trabajar y estaban las dos en la sala. Mira, increíble, man, increíble. Sentadas en la sala de su casa que probablemente iban a perder porque no tenían cómo pagarla. Y le dice la madre a la hija, hija, ¿tú crees que Dios será posible de darnos el pan el de este día? Y fíjese, hermano, que se oyó un ruido en las vigas del techo. Y una tortolita, una palomita, se había metido ahí. Y llevaba 2 panes.
Y en sus carreritas de la palomita, ahí botó los 2 panecitos. Saber dónde, qué panadería se descuidó. Pues. Y un pan le cayó a la hija y el otro le cayó a ella. Fíjense bien, le estaba mostrando el pan seguro. Porque dice, lo comieron solo en una muestra gratis. Pero en ese momento tocó la puerta, el timbre de la hermana que me contó la experiencia. Y la hermana en su casa estaba inquieta. Y le dijeron, haz un cheque por tanto dinero. Y se los vas a dejar a fulana. Ahora, pero ya, ahorita. No quería la otra hermana, hizo el cheque y dijo, pero algún día se lo doy. No, ya. Y se fue y tocó exactamente cuando estaban botando los panecitos. Entonces ellas dijeron, ay, entonces sí el Señor tiene seguro nuestro pan. Pero cuando tocaron y le entregaron el cheque, era la cantidad que necesitaba para salvar su casa. En cuanto a la renta. El pan de mañana, enséñanoslo hoy, Señor. Porque no sabemos qué será mañana, pero el Dios de hoy será el de mañana. ¡Aleluya! El Dios de hoy es el de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué menguamos? ¿Por qué los Felipes de hoy no hablamos con ángeles? ¿Por qué los Felipes de hoy no tenemos los éxitos de Samaria? ¿Por qué los ministros de hoy no vemos a borbotones las señales? ¿Por qué los ministros de hoy se niegan a creer que el Espíritu Santo pueda hablar? Solo pudo escribir, dicen ellos. Y escribió todo. Habla hoy el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que habla hoy? ¿Habla hoy? No, hermano, yo quiero oír un amén fuerte. ¿Hablará hoy el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Yo sé que muchos no lo creerán, aunque hayan dicho amén. Pero yo sé que muchos ya lo han experimentado. ¡Aleluya! Los viajes con el Señor son maravillosos. Sea que vaya en avión, en carreta, en burro, en lo que sea, en bicicleta. En bicicleta. Una hermana en bicicleta fue a una iglesita que estaba haciendo aquí en la capital, en los suburbios. Y entonces le dijeron los hermanos, hermano, le vamos a dar aquí lo que juntamos para lámina. Hizo un nudito el hermanito pastor de bicicleta. Hizo el nudito, lo puso en el timón de su bicicleta, se montó el hermano. Y cuando iba ya había de pedalear el pobre para ir a comprar la lámina de la iglesia otro día. Y cuando vio para atrás, se contó y para arriba se fue el nudito, hermano. A ver para dónde. O se lo robaron o qué sé yo, y estaba sin el nudito. Entonces le dijo, ay Señor, le dijo, ¿y ahora qué hago? Y para conseguir, ni siquiera yo tengo para conseguir, para pagar la lámina y decirles que perdí el dinero. Y dice que iba debajo de un semáforo y le encendió en rojo el semáforo y ya estaba hasta una carterota, hermano. Ojalá lo pararan los semáforos a uno para eso, ¿verdad? ¿Sabe usted que se bajó? Cogió la cartera y iba para lámina y más. Y ese pastor fue mi padre. ¡Aleluya! Él me lo contó llorando.
Mi hijo me dijo, mira, ¿qué hago con esta cartera? La devuelvo. ¿A quién? Le dije. Todos van a decir que son dueños. Ese es para usted, papá. No le dije ni siquiera deme la mitad, ¿verdad? Oiga, hermanos. Sí. Si cuando eras tú enemigo de Dios, dijiste un día, Señor, si hay un Cristo, pues manifiéstamelo, y te lo manifestó y te lo dio. Porque no lo buscaste tú a Él, sino Él te buscó a ti. ¿Cierto? Y dice la Escritura, si cuando éramos sus enemigos nos dio a su Hijo, ahora después de darte a su Hijo en ti, ¿qué no te va a dar? Si a las criaturas les da el agua les da el agua y el sol, y hasta refunfuñan y blasfeman, y tú que eres hijo, ¿no te dará más? ¿Te dará más? Sí, hermano, porque hay que vivir la sobrenaturalidad de Dios, porque decimos que tenemos a Dios, pero no se ven las sobrenaturalidades siempre. Ahora, yo quiero que miren el final. Hacia el monte Tabor, con los 3 discípulos, las tuvieron con el Señor. Y hasta el Señor les dijo, no se las cuenten a los otros, que no fueron dignos de viajar conmigo. Se los van a contar hasta después. Pero miren qué paró Felipe. Felipe estaba asombrado. O sea que va a encontrar gente, el ministro, que no basta con que le digan que están leyendo la Biblia, con que le digan que están leyendo los profetas, porque este etíope iba leyendo a los profetas, iba leyendo a Isaías. No basta, porque dice, ¿cómo voy a entender si no me lo explican? Y era un hombre el que se los iba a explicar. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa, mano, tremenda. El peligro de ir a donde no se debe a buscar maestros, porque este etíope por poco se va frustrado, porque se fue a buscar maestros donde los preparaban los hombres. Pero cuando encontró al maestro en agua viva, hermano, ¡oh, dichoso aquel que le llevan a su Felipe! Dichosos los Saulos que les mandan sus Ananías. Pero qué terrible debe ser, hermano, que cualquiera que toque a la puerta de tu casa, y tú hambriento de lo de Dios, que toque a la puerta de tu casa y que tú no tengas ni siquiera el cuidado de preguntar quién es y le abras la puerta. Yo me quiero imaginar a Saulo, que estaba encerrado en ayuno buscando a Dios, porque lo habían botado del caballo, y tocaban la puerta y decía, ¿quién? Decía Pablo. Fulano. No, decía Pablo, déjenme, estoy en ayuno. Mengano llegaba, Mengano, no, tampoco, porque ya le había dicho Dios, va a venir uno que te va a tocar la puerta y que se llama Ananías. Yo ya le hablé, yo ya le di todo el programa para él, para ti. A ese ábrele y ponle la cabeza para que te la toque y te llene del Espíritu en mi nombre. Por eso Saulo no le abría la puerta ni a los que le daban comida, hermano. Decía, ¿quién? Cornucopio. No espero yo Cornucopio. Efigenia, tampoco. Lo dije, caja. Nombres raros tenían esos señores, hermano. ¿No ve que uno se llamaba Timón? Bueno, pero cuando alguien tocó y dijo, ¿quién? Ananías. ¡Ah! Ábreme, le abrió rápido. Y eso que no miraba, le abrió. No lo vio, porque estaba ciego, Saulo. Pero ya sabía que iba a llegar uno que se llamaba Ananías, que le iba a poner manos, iba a ser lleno del Espíritu Santo, iba a tener sanidad en sus ojos. ¡Aleluya! De una vez le puso la cabeza, hermano. Y Ananías le dijo, el Señor que se te apareció, todos lo sabían, mire.
que se te apareció en el camino de Damasco, se me apareció a mí y me dijo que yo viniera aquí, que te pusiera las manos, porque ibas a ser lleno del Espíritu Santo, ibas a volver a ver y te iba a dar instrucciones, y todo lo que le dijo, hermano. Y le puso las manos y fue lleno. Yo me recuerdo una vez hace años, muchos años, muchos años. Estábamos en casa, mi esposa, grave, de una enfermedad seria, hermano. Y entró un hombre que se había detenido en su carro en la calle. Era un ministro que iba a visitar, tenía una iglesia chica, iba a visitar a sus enfermos. Y él me contó en la puerta de la casa, me dijo, mire, el Espíritu de Dios me habló y me dijo que viniera aquí con ustedes. Y yo lo miraba, que no sabía de eso mucho, hermano. Yo lo vi de pies a cabeza, dije, uy, ¿será? Pero ¿sabe qué hizo? Me dijo que su esposa estaba muy grave, el espíritu, y que viniera y le pusiera las manos. Allá fue saliendo mi señora, hermano, que ella se recordará de ese momento. Y viene este hombre, y de una vez ni me pidió permiso. De una vez se fue sobre ella y le puso las manos. Y le dijo, recibe esto y esto y recibe tu sanidad. A los 5 minutos estaba la sanidad evidente. Ahí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los dones que le puso manos y le dijo que los recibiera, ella los tiene. Mucho cuidado, no se le acerque mucho. ¡Aleluya! Mi hermano, yo le hablo de este evangelio porque no soy tan tonto como para solo imaginarlo. Yo lo he visto y he oído. Y el que lo quiera lo tendrá, hermano. Porque está escrito que eso será así, irá en crescendo, irá en ascenso, hasta que el día sea perfecto. Pero miren qué paró Felipe. Estaba Felipe feliz de ver al etíope bautizado, escurriendo agua. No tenía ni segunda. Bueno, de haber llevado ropa ahí, ¿verdad? Iba de viaje. Se fue bien mojado, hermano, para Etiopía. Pero lo que me asombra más es que entonces dice, yo lo voy a leer aquí porque aquí lo dice bien claro, más claro que en nuestras Biblias de ediciones anteriores. Dice, Felipe lo bautizó y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco siguió su camino lleno de gozo y de alegría, pero Felipe fue a parar a Azoto. Fue a parar a Azoto. En otra versión dice, el Espíritu Santo lo trasladó arrebatado. Quiere decir que estaba Felipe ahí contento, pensando, ahora se fue el carro donde me invitaron a subir y cómo regreso, ¿verdad? No tengo para la camioneta. Entonces, ¡guau! Apareció en Azoto. Transportación del Espíritu en esta tierra, en el cielo. Y vamos a volar hasta, vamos a hacer cabriolas en el aire. Aquí, hermano, como me dijo, ahora estoy un poco más delgado, como ustedes podrán ver, yo. Cuando estaba más pasado de libra, una persona me dijo, ¿y usted anda predicando que va a volar? Bueno, ahora mire, pero será difícil para el Señor levantar a quien sea a 300, 500 libras de peso que fuera. No tiene usted que adelgazar para volar, sino consagrarse. Aleluya. Termino. ¿Cree usted que un ángel le puede hablar ahora? ¿O ya pasó el tiempo?
¿No, verdad? ¿De veras cree usted, hermano? Quiero ver cuántos creyentes hay de eso. ¿Creí que solo yo, hermano? ¿Cree usted que el Espíritu Santo le puede hablar tan claramente como para decirle, mira, súbate ahí, entra allá, mete allá? ¿Cree? ¿Cree usted que lo puede transportar cuando no hay camionetas? Eso está más difícil, ¿verdad? Acabo de estar hablando con un hermano que estábamos explicando cosas semejantes. Y un pastor de allá del norte me dijo, hermano, usted me tiene que creer, me dijo, un pastor bien sencillo, rural. Y mire, hermano, me dijo eso que usted acaba de decir y a mí ya me sucedió. Por supuesto que me lo han contado otros también. ¿Sabe cómo me contó este hermano? Me dice, mire, hermano, me dice así todo sencillito con sus ojos mojados. Fíjese, hermano, que yo iba a ir a un lugar y ya no me daba tiempo por mi trabajo, porque yo trabajo en lo material, ya no me daba tiempo y tenía yo que estar en esa reunión. Entonces vi la hora, dije yo ya no voy, porque vamos a, por decir algo, 8 menos 10 tengo yo aquí. Pero él tenía, digamos, las 8 menos 1 minuto. Y dice que dijo, ya no me da tiempo, Señor. Y se sentó y sintió como que se desmayaba. Y en eso apareció sentado en otro lugar. Y dice que dijo él, ¿y esto qué fue que me pasó? Y vio el reloj y era 8 menos 1 minuto, había visto, y era 8 menos 1 minuto. Yo sé que no se había movido de ahí, pero estaba en otro lugar. En el lugar a donde iba a ir. Y me dice, mire, hermano, ¿cree que yo estaré perdiendo la cabeza? Me dijo. Si no estuviera escrito ahí, hermano, que no es locura, sino que son realidades, diríamos que estamos perdiendo la cabeza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si el Evangelio no es esto que acabo de leer, a los Felipe, a los Samaria, a los etíope, a los Azoto, a los ángeles, a los Espíritu Santo, entonces nos cambiaron el Evangelio. Es lo mismo. Somos nosotros los terrenos duros, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Por eso dice, regocíjate tierra, porque yo haré grandes cosas. ¿Con los incrédulos o sin los incrédulos? ¿Con nosotros o sin nosotros? Porque antes que estuviéramos nosotros en la forma que estuviera, Él ya era Dios. Así que no gana nada con nosotros ni pierde nada. Solo por pura misericordia nos da participación. Levante sus 2 manos al cielo. Usted quiere estas sobrenaturalidades. Tiene que darse. Tienen que haber pruebas en medio de la música de alabanza o de fondo antes de irnos. Gloria a Dios. En medio de esta música, yo debo decirle algo, hermano. Esto lo quiere el Señor para usted. No para que se goce en sobrenaturalidades nada más. Pero tienen que haber pruebas. Cuando los apóstoles fueron capturados y metidos en la cárcel, todos los apóstoles en Jerusalén, un ángel del Señor entró a sacarlos y les dijo estas palabras al sacarlos: vayan al templo y cuenten todas las palabras de esta vida. El Evangelio es vida de experiencias con el Señor. O a saber qué viaje lleva usted, o saber qué posición tiene. Yo no le voy a decir que usted va a ver lo mismo que voy a ver yo, ni yo voy a ver lo mismo que va a ver usted, pero todos tenemos que entrar en un evangelio que es lo que hemos visto y oído. Nota que es audiovisual. Si usted tiene un evangelio solo de oír y oír y oír y oír,
Es la mitad, porque es audiovisual. Usted tiene que poder contar algo que ha visto, que ha oído, como Felipe. Así, con sus manos levantadas, yo deseo ministrar a su alma, reforzar su fe, decirle: entremos a una nueva fase en donde lo sobrenatural será lo natural, en donde lo extraño será la ausencia de milagros, en donde lo corriente será la voz de Dios comunicándose con sus hijos. Recibe, hermano, recibe, hermana, créelo, hazte de la palabra primero. No te he dicho, Marta, que si creyeres, verás. Si creyeres, verás. Creer a la palabra y ver después, con paciencia, esperando las grandezas de Dios y nunca fabricándolas ni inventándolas. Aleluya, aleluya. Llena tu alma, llena tu alma. Aquí hay Saulos que van a ser Pablos. Aquí hay Ananías que van a llevar misiones. Aquí hay Felipes que van a tener mucho que hacer. Pero creamos la palabra, hermano, creámosla. Creamos, crea la palabra y vivirá. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórale, Él quiere darte la victoria. Recibe hoy de Dios, recibe fe, recibe fe, llénate de fe, hermano, llénate de fe. Cree las promesas esta noche, aleluya. Si hay gente que no conoce a Jesús y quiera venir después del mensaje, venga aquí adelante mientras usted sigue adorando al Señor y con toda libertad. Pero si hay personas que no conocen al Señor, levántense de su lugar en esta noche y vengan al frente diciéndole: Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, aleluya, 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 aleluya. Oribara bababasua, ira la barroca y no me proambara. Aleluya, gloria, gloria. Por un alma que venga a los caminos del Señor, hay fiesta en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oiga, hermano, baje su voz. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner por obra la palabra que hemos oído. Vamos a poner por obra la palabra que hemos oído.
Los que tengan deseos de salir